Muchas gracias a la comunidad tecnológica por invitarme a compartir estas ideas de futuro. Desde el Senado de la República en México, al menos desde mi oficina, compartimos una visión, que lo más importante es anticiparnos al futuro. Considero que la criptoeconomía y el Bitcoin en la punta de este gran avance que va a suceder y está sucediendo en el mundo es finalmente motivo de discusión al interior, de acuerdos políticos en votaciones y por supuesto de decisiones públicas que trascenderán y afectarán la vida de millones de personas alrededor del mundo. Para mí, tener un enfoque de descentralización de las finanzas es importantísimo. En comunidades como las nuestras, México tiene prácticamente la mayor parte de su población sumergida en pobreza. Y esto significa tener brechas de desigualdad en todos los ámbitos de la vida de cada mexicano y mexicana que negativamente impactarán también en la vida pública. Entendiendo esto así, la tecnología, cuando nos permite que sea descentralizada, que sea sin intermediarios y que pueda ser de persona a persona, este uso y valor del dinero, convierte entonces algo que había sido por siempre una limitante en una puerta abierta de infinitas posibilidades para que la gente tenga de nuevo el poder sobre su dinero. Y esto también va de la mano entonces con la educación. Lamentablemente en México igual prácticamente esta pobreza va de la mano con una falta de educación financiera. Y esto también tiene implicaciones negativas para el país, porque quiere decir que la gente no sabe cómo usar el dinero. Pero más allá de eso, aún sabiéndolo usar, hay dinámicas y decisiones que ponen a la población en desventaja, que son inequitativas para la población. Lo que hace entonces es gente que está viviendo con un poco de dinero al día, que sobrevive y apenas tiene dinero que le alcance para comer y que entonces tiene diferentes salidas para resolver sus problemas. Uno de ellos es la migración, otro de ellos es la delincuencia y otro más es la informalidad de la economía. Y cualquiera de las tres resultan en un rezago, en una falta de posibilidades como país de avanzar y por supuesto en limitantes para el desarrollo. Cuando tenemos esta circunstancia, también entonces a mí me queda claro que necesitamos mucha mayor infraestructura, educación, inclusión, libertad y justicia financiera. Esto no se va a resolver solamente haciendo algunas tareas económicas que por una larga trayectoria e historia en nuestras instituciones financieras se han hecho, desde los bancos centrales hasta un sistema bancario. Tiene que haber alternativas que vayan más allá de la concentración de la riqueza en las manos de unos cuantos y alternativas más allá del monopolio del poder en el que se han convertido este sistema financiero, ese sistema bancario y los bancos centrales. Y es entonces ahí cuando el Bitcoin, en este auge de los últimos 10 años, nos ha demostrado que la libertad financiera importa en la vida de las personas. Por eso es el dinero de la gente para la gente. De tal manera que, entendiéndolo así, dentro del análisis que hemos hecho de los casos referentes en otros países, como El Salvador, que de hecho tiene condiciones económicas mucho más adversas que México, que es un país más grande, cuya vecindad automáticamente es con Estados Unidos, que tiene otros tratados y acuerdos comerciales con otros países, vaya, que tiene circunstancias diferentes. Pero precisamente algo que sí los une es esa inequidad y desigualdad.
y es tener alternativas. Me parece que ahí están las claves de las respuestas de por qué los países más pobres están cada día más interesados en que el Bitcoin sea una moneda de curso legal. Tener dolarizada la economía, como sucede en el caso de El Salvador, no le ha dado garantías para salir de la pobreza. Tener un peso mexicano aparentemente fuerte tampoco nos ha dado garantías para cerrar esas brechas de desigualdad. La inflación, que ahora mismo alcanza unos números exorbitantes a través del mundo, con porcentajes jamás vistos, está sumergiendo a nuestras sociedades en una crisis peor de la que teníamos hace 2, 3 o 4 décadas. Y entonces, Bitcoin viene a ofrecer una alternativa, no solo como moneda, sino como un renovado sistema financiero mucho más incluyente, cuyo objetivo es la prosperidad de los países y en donde las personas, si nos educamos, podríamos tener otro tipo de oportunidades, crear otras cadenas de valor, crear otra infraestructura tecnológica, comenzar a entender el mundo de una manera distinta. Por eso pienso que estos países cuyas circunstancias son tan difíciles en términos de equidad, de justicia y de libertad, son aquellos quienes van a ser los primeros e irán en avanzada en busca de esta alternativa financiera. No me queda duda que la conversación de los países latinoamericanos, que tenemos condiciones similares, aunque no hemos tomado algunas decisiones iguales, va a ir en esa dirección. Tenemos que encontrar la manera de hacer que nuestros países existan menos pobres. Hoy México vive del petróleo, que ya no va a ser el negocio del futuro, por cierto. Vive de las remesas, cuyos intermediarios cobran comisiones altísimas y hacen que las y los mexicanos en el exterior estén gastando todavía más. Y vivimos del turismo. Sin embargo, ahora mismo, en una crisis de violencia, 3 de nuestras grandes fuentes de ingresos se están viendo cada día más en riesgo. Y entonces, Bitcoin ofrece también estas externalidades positivas, como dicen los economistas, para poder incidir en energía, que ese es el sector clave del futuro, en incidir en turismo, porque ya lo vimos incluso en El Salvador, cómo ha incrementado en un 30% el turismo, y puede incidir, por supuesto, en las remesas, en que más mexicanos y mexicanas que envían su dinero a este país no tengan por qué pagar de más, que sea el valor de lo que trabajan, aquello que reciben sus familias. Y por eso mismo, en este contexto tan complejo de cómo le hacemos para que nuestros países tengan menos pobres y más oportunidades de salir adelante, es que entendemos a algunas personas que tomamos decisiones de la vida pública de nuestros países que tenemos que ir para allá, que no hay marcha atrás, que la tecnología está aquí para ofrecer mayor transparencia, inmediatez y sobre todo descentralización. Cuando eso sucede, obviamente los cambios no nos gustan a todas las personas y vamos a tener que ir también en ese objetivo de cambiar un modelo económico que nos ha hecho esclavos de las deudas. Liberarnos de esa esclavitud no es sencillo. Primero tendríamos que compartir una visión y por lo tanto, para mí en este momento lo más trascendental es compartir esa visión, abrir la discusión, porque en México ahora mismo hay gente que ni siquiera
tiene para comer, pero además tampoco tiene noción de cómo funciona el sistema financiero, y que eso también nos limita para poder tener una agenda sólida que vaya encaminada hacia el futuro de libertad financiera que soñamos. En este momento en el Senado de la República hemos ingresado 6 iniciativas, y una de ellas es hacer del Bitcoin una moneda de curso legal. Claro que esta facultad es solamente del Banco de México, nuestro Banco Central, pero sí queremos abrir la discusión, y el Poder Legislativo mexicano tiene con qué hacer este debate. Tenemos que avanzar hacia allá, a mí no me queda ninguna duda, y es parte de lo que ahora mismo otros países en estas condiciones nos estamos dando cuenta. No podemos seguir así, no podemos tener un fracaso más grave de lo que ya es, y Bitcoin y la criptoeconomía y un sistema financiero más incluyente nos abren esa puerta de muchas oportunidades y alternativas para entender que otra manera de darle valor y uso al dinero puede ser posible. Y ahí está, la comunidad de tecnólogos y tecnólogas en el mundo lo ofrece en una mirada mucho más horizontal, mucho más equitativo y por supuesto más incluyente. Que vayamos hacia la prosperidad es una de las reflexiones más trascendentales. Si eso no se resuelve, seguiremos siendo esos países en donde las limitaciones son más que los incentivos para quedarse, para hacer la vida productiva, activa y aspirar a tener muchas más oportunidades, muchos más sueños que lograr. Si este país quiere cerrar esas brechas de desigualdad igual que el resto, nuestra mirada tiene que estar ahí, en hacer del Bitcoin una moneda de curso legal que beneficie en este mismo momento a más de 60 millones de mexicanos y mexicanas, y seguramente las cantidades de personas serán prácticamente iguales en los demás países. No es una circunstancia fácil ni sencilla, pero es la circunstancia que nos tocó vivir, y entonces ahí tendríamos que estar mirando hacia cómo vamos a cerrar esas brechas de desigualdad. Para mí, por eso, Bitcoin es inclusión, libertad y justicia financiera.